un muy buen día, que Dios nos los bendiga, que la paz del Señor inunde sus corazones, porque a veces también para escuchar en nuestras vidas debemos de tener paz, porque cuando estamos atribulados, angustiados, estamos preocupados por lo que nos acontece en el momento y nuestro entendimiento queda totalmente ciego a las cosas que vamos a hablar. Por eso pido en este día que la paz y el amor de Dios empiecen a manifestarse en su vida. El amor de Dios y la paz de Dios, que son cosas diferentes a la paz y el amor del mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 7, del 1 al 12. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de los hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos como Abraham los diezmos le bendijo y al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Una de las cosas que las iglesias no han aprendido es ver hacia arriba. La mirada de muchos de ellos, de muchas de estas iglesias, de los ministros de Dios, está acá abajo. Hoy vamos a hablar de cosas que es con la mirada para arriba. Vamos a hablar del diezmo. Muchos han hablado del diezmo. Todos tienen una teoría diferente del diezmo. Unos están en contra, otros están a favor y otros debaten esto. Y como yo digo, y como me enseñaron, el debate no es bueno. ¿Por qué no es bueno el debate? Porque siempre la persona contraria siempre va a mantener su razón, lo que él cree, lo que él piensa, y nada lo va a hacer cambiar. Yo veo que muchos hombres de Dios hablan de este diezmo. Y yo le digo, los que tienen la razón, pero tienen la razón siempre mirando para acá abajo. No tienen un argumento fijo, teniendo la mirada para arriba. Mire, hermano, las cosas de Dios son un poquito, como dice, fuera de la mente del hombre natural. Yo diría más que un poquito, es totalmente fuera de la mente del hombre. Porque la Biblia me enseña que el hombre no entrará como hombre al reino de Dios en el sentido de que su carne y su sangre. Porque siempre ellos se dejan llevar por lo que tienen y por lo que lo domina, ya sea por su sangre o por su carne. Son
extremadamente carnales, algunos. Y decir algunos es poco, sino que todo, cuando hablamos de la gente que está en el mundo, todo. Pero los que están, esos hombres que están luchando constantemente por hacer la voluntad de Dios, tienen que ser espirituales, tienen que buscar la espiritualidad de Dios, acomodé, hermano. Las cosas de Dios se dan en el sentido de que cuando hace 200 años o 100 años, había muchos que querían volar, hermano. Y la gente que lo veía le decía que estaba loco. Otro que estaba inventando la luz, tener un foco, le decían también que estaban locos. En las temporadas que yo veía películas de ciencia ficción, por eso dice ficción, esa ficción hoy en día viene a ser una realidad. Pero cuando se empezó a hacer, toda la gente empezaba a decir, está loco, es imposible. Y veían eso como que no era. Bueno, las cosas de Dios así mismo se dan, hermano. Pero la iglesia no habla la originalidad de Dios. No la habla. ¿Por qué? Porque para ellos son locuras. Para el hombre natural lo que tú hablas son locuras. Pero la iglesia de hoy en día que camina a la voluntad está coordinando con el hombre. Por eso tú ves muchas iglesias hoy en día perdidas. Y hablo de muchas iglesias cuando Cristo viene por una. No viene por muchas iglesias. Y esto lo tenemos que tener nosotros bien claro. Que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Te imaginas un vestido sin mancha y sin arruga y que sea blanco totalmente? Para muchos es imposible. Pero dicen las escrituras que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando tú pones de tu parte, y empiezas a buscar de Dios. Todas estas cosas de Dios para muchos le sonarán incluso incoherentes. Porque tú empiezas a leer este capítulo 7 de Hebreo. Y ves a un hombre que no tiene ni padre ni madre, que no tiene ni principio, que no tiene ni fin, pero que existe, que está ahí. Humanamente tú te puedes decir, bueno, pues ¿y cómo se da esto? ¿De dónde sale este hombre? ¿Cómo es posible que pudiéramos hablar de un hombre que no tiene un nacimiento? ¿Cómo es posible? Y tú te das cuenta que la Biblia habla de estas cosas, hermano. Pues la iglesia, al no entender, mire, hermano, yo he buscado en esas Biblias actualizadas, donde el hombre habla de cada versículo bíblico, pero estos versículos bíblicos que están aquí lo evaden. Y muchos otros versículos no hay una respuesta para ellos, para estos versículos. ¿Sabes por qué? Porque están llenos de teología nomás. Están llenos de las cosas de este mundo nomás. Yo conozco a través de las redes sociales a muchos siervos de Dios, a aquel hombre, hermano, ahí nomás lo vamos a dar, hermano, a Edgar, a Núñez, de hablar de que son hombres muy estudiados, que tienen mucha teología en su vida. Una teología mirando para acá la tierra, y todas las cosas que ellos hablan incluso tienen algo de verdad. Pero no tienen la totalidad de la verdad de Dios. Porque ellos, yo los admiro de ver, han estudiado mucho, han salido adelante, son líderes a nivel mundial ellos. Pero con respecto a Dios, solo están limitados. Y tú dirás, ¿quién eres tú para que hables de ellos? Si a ti no te conoce nadie. ¿Quién eres tú? Bueno, hermano, yo quiero que sepas una cosa, que para venir a hablar aquí de del diezmo, que le he puesto incluso el título de esta enseñanza es el principio del diezmo. Porque todos, hasta los mundanos hablan de diezmo. Hermano, lleguen a decirle incluso, ¿quién es este? Mándalo a trabajar. Hermano, para yo hacer esta enseñanza que tengo aquí, aunque muchos verán muchos capítulos que conocen, que ya conocen qué es lo que tienen que decir, lo que tienen que hablar, muchos los han visto, otros lo vean fácil,
Otros tal vez estén metidos más en el Señor y empiece el Señor a hablarle, porque a eso es lo que a Dios le va a hablar, a los que tienen temor y amor de Él. Ellos van a entender. Aunque te parezca mentira, yo me he tardado como 4 meses para venir a hacer esto y recién en esta semana empecé a escribir porque no sabía, porque es una cosa delicada para mí hablar de esto. A pesar de que se lo he hablado, poco le he hablado. Hay muchos de estos siervos anteriormente nombrados, como el hermanito, como el Eder, como el Núñez, hermanos en Cristo, sí, que rechazan esto. De ellos dicen que no hay diezmo, que ya eso era el tiempo de la ley, eso ya se acabó. Otros dicen que no hay apóstol, otros dicen que no hay profeta. Yo le digo, están equivocados. Pues ¿sabes por qué? Porque tienen la mirada aquí en la tierra, y de eso vamos a hablar a medida que vamos avanzando. Estoy tratando de hacer esta enseñanza lo más corta posible, porque más después quiero hablar individualmente de cada una de ellas. Terminarla y hablar de ello, dejarlo como un poquito más claro. Trato de que en esta enseñanza sea lo más rápido posible, pero bien clara y concisa. Eso sí, hermano, yo no estoy improvisando aquí. El evangelio no es para improvisar como muchos hacen, que se inventan cualquier cosa para quedar bien en el momento que está predicando. No. Para mí el evangelio no es de improvisación, sino es de amor, de entrega total. En esa entrega total Dios te va a dar. Es decir, a mí cuando me hacían preguntas que yo aparentemente no sabía, pero yo buscaba de Dios y también otras que me había leído la Biblia algunas veces. Pero yo no sabía igual respuesta. La gente me hacía preguntas y yo se las respondía. ¿Cómo así? Yo se las respondía si yo no las sabía. Pero así mismo, si tú estás buscando a Dios, vas a entender esto. Dice Colosenses, incluso del 1 al 2, habla que busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que busque las cosas que están arriba. Tu mirada tiene que ser para arriba. Que cuando tengas que hablar, que hable de las cosas que tiene Dios allá arriba. Que no te justifique con las cosas de aquí abajo. Todas estas personas, cuando hablan de este diezmo, se jactan de saberlo. Hay otros que sí la hablan. Y me da gusto, pero y es una verdad, hermano, pero mirando aquí la tierra nomás. Mirando aquí la tierra nomás, y es verdad. Yo digo cuando los veo, tiene razón, es verdad lo que dice. Pero sin embargo, toda esta cosa es contra dicha, o sea, le contradicen lo que este hombre dice. ¿Por qué? Porque él habla viendo aquí abajo nomás. Pues yo voy a hablar las cosas de Dios hablando de aquí abajo, pero viendo para arriba. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios verdaderamente? Dios tiene cosas muy bellas, muy grandes para nosotros. Muchos hablan, hermano, pero no hay una entrega total. Temporizan la eternidad de Dios. Nos hablan de una vida cristiana vana, una vida cristiana terrenal. ¿Por qué? Porque son llevados por la corriente de este mundo. Y van evolucionando conforme el mundo va evolucionando, hermano. Pero nosotros tenemos que tener la mirada fija en las cosas de Dios. No le damos a Dios lo que se merece, lo que es suyo. No se lo damos verdaderamente. Dios habla de estas cosas y muchos piensan que Dios incluso vino a abrogar leyes aquí, que Cristo cuando vino aquí vino a abrogar leyes, y Dios es claro que Él no vino a abrogar leyes. Mientras el hombre tenga la mirada aquí en la tierra, difícilmente va a obtener las cosas de Dios. Mientras el hombre tenga la mirada aquí en la tierra, difícilmente va a poder alzar la cabeza y mirar las cosas que están allá arriba, hermano. Porque siempre se van a andar tropezando, siempre le van a andar contradiciendo lo que él habla, a pesar de que habla una verdad.
Porque al hombre de Dios, al siervo de Dios, no se le enseña que él es una nueva criatura. Y como nueva criatura tiene que tener diferentes cosas. Debe de caminar diferente. De saber que las cosas viejas pasaron y vienen las cosas nuevas. Y las cosas nuevas no están aquí abajo porque tú ya las conoces. Las cosas nuevas están arriba. Nueva para ti no por ser nueva, tiene mucho tiempo arriba. Nueva para ti porque tú la vas a empezar a conocer. A través de ella tú vas a ser el nuevo hombre que quiere Dios. Por eso dice el Pablo, y hablamos sabiduría de los altos con aquellos que han alcanzado madurez. Pero lamentablemente hoy en día la iglesia llamada de Dios, llamados hijos de Dios, llamados cristianos, no tienen esa nueva criatura que uno quiere ver en ellos. No se ve en ellos la nueva criatura. Se ve una persona totalmente terrenal, hermano. Y tal es el caso, hermano, que la iglesia está llegando tan profundo, que cosas que ni muchas veces en las religiones, en el mundo se ve. Aceptando las cosas del mundo. Como la iglesia de aquellos hombres que hoy en día hay. Porque Dios es amor, ellos dicen. Entonces hay iglesias de homosexuales, de lesbianas. Aparte las iglesias que ya han estado en Cristo. Están en Cristo, ya están aceptando incluso estas clases de personas. Y lo más triste es que desde niños los empiezan a llevar iglesias cristianas, porque tienen la mirada, quieren complacer al hombre. Y yo no estoy aquí para complacer al hombre, primeramente para complacer a Dios. Y porque busco el bienestar tuyo, porque yo sé cuál es tu fin. Ellos caminan con la seguridad de que cuando venga la final trompeta y suene, ellos serán elevados enseguida, hermano. Y viven con una seguridad y no se dan cuenta de las escrituras. Las escrituras nos advierte, hermano, nos advierte. Aquellos hombres que se van a acercar a Cristo le van a decir: Señor, hicimos milagros, hicimos prodigios, hicimos tantas cosas maravillosas en tu nombre. Y no se dan cuenta que Dios le va a decir: apártate de mí. Por eso te digo, hermano, si hasta yo, hablando de esta manera, corro el riesgo de perderme. Y cuando tú tienes ese temor en ti, vives más cuidadoso, eres precautivo, andas pendiente de todas las cosas. Pero si tú caminas con esa seguridad de que nada pasa, es que la fe, no, la fe de Cristo tienes que tener, de saber que las cosas de Dios están arriba. No es la fe de lo que tú sabes, no es la fe de tu seguridad personal, de las obras que puedas hacer aquí en el mundo. No es esa fe, es la fe en Cristo. Esa fe de Cristo es sobrenatural. Esa fe de Cristo es cosas que no se ven, cosas que muchas veces no se ven, no se sienten y no se oyen muchas veces. Esa es la fe. De saber que estamos rodeados de seres que no podemos ver. Tal vez en estos momentos, aquí, estén presentes muchos seres que yo no logro ver, pero están ahí. Y esa es la fe, no es tu fe. Hombres que andan conforme al corazón de ellos, hombres que andan bajo la corriente de este mundo, hombres que andan inventándose cosas para ellos. No le dan a Dios lo que merece. Dios llama a hombres para prepararlos y que conozcan de Él. Para eso lo llama. Es que ella piensa en ellos que aquel que lo oyó a Dios y lo aceptó en su corazón ya es hijo de Dios. Porque a todos los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y ya eres salvo. Ya estás listo para alzarte. Hermano, y la vida, y la nueva criatura que tiene que prepararse, que tiene que dejar la vanidad de este mundo y buscar la eternidad, porque vivimos en la vanidad cuando estamos en el mundo, cuando hacemos las cosas del mundo. Y hoy la iglesia no se diferencia de la vanidad del mundo. Se parece al mundo, hermano.
Y están muchos de ellos, hasta por eso digo, hasta peor que en el mundo. Porque si yo veo hasta a los mormones, a los testigos de Jehová, yo no voy a ver gente como las antes mencionadas que hay ahí. Pero la iglesia cristiana, tú en las iglesias, estas mormones de testigos de Jehová, que tanto los criticamos nosotros, tú vas a ver salsa, tú vas a ver rock, tú vas a ver el Día de las Madres, tú vas a ver eso ahí siquiera. Eso para que te des una idea de cómo estás. Si esta gente lo han entendido, a pesar de que también están equivocados, hermano. Tienen sus equivocaciones, pero yo me pongo a ver cuál está peor, tú o ellos. Andan haciendo hasta comida para ayudar a la iglesia. Hermano, métete la mano al bolsillo. O trabaja para Dios fuera secularmente y ayuda. Pero tú no puedes coger la iglesia y hacer una despensa, un restaurante. No puedes hacer eso. La mejor ayuda es, como te digo, que te metas la mano al bolsillo. Gente del mundo que se da cuenta de eso. Ve lo que están vendiendo ahí. Y no es la iglesia. Dije para ayudar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Haz lo que hacían los primeros hombres de Dios o la llamada iglesia primitiva. ¿Qué hacían? Gente que estaban conforme a un corazón unido, un alma unida, uno solo, eran unánimes. Ellos cogían y vendían todo lo que tenían y lo repartían entre ellos, y entre ellos no había necesidad. Eso dice la Escritura en Hechos 4, del 32 hasta el 35. Eso hacía esta iglesia primitiva. Muchos quieren llegar a ser como la iglesia primitiva. Es que queremos ser como la iglesia primitiva. Entonces empieza por ahí, pues. Si te estás enriqueciendo, has cogido la iglesia como un negocio personal, porque la iglesia ya no es de Dios, es del pastor que está ahí, es del ministro que está ahí, es del apóstol que está ahí. Estos apóstoles incluso que hablan de cosas terrenales, que le enseñan a vivir a la gente en un plano natural, en la prosperidad de tener alta abundancia de plata, de carros, de vivir bien. Eso es lo que le enseñan. Porque es un negocio para ellos. Otras que no, ¿verdad? Que son iglesias tal vez hasta extrañas, pero que aún así ellos consideran que esa es su iglesia. ¿Y sabes cuándo yo me doy cuenta que es su iglesia? Cuando uno quiere ir a predicar ahí y se abstiene, ¿no? Es más, ellos se jactan de muy espirituales, que conocen todo. Pero cuando tú vas a predicarle, no, y no te habla Dios a ti. No te ha dicho nada Dios de mí. Porque ustedes siempre andan hablando que Dios me dijo, que Dios me habló. No te ha contado nada Dios de mí. Ah, no. A eso no. Porque eso no le conviene. Ah, pero ese allá habla de la prosperidad. Mi Dios me habló. Dios me dijo. Antes hablé con un siervo de Dios y Dios me habló que lo tenía que traer aquí. Ah, ahí sí te habla Dios. Porque está de acuerdo a tu corriente. Está de acuerdo a tu doctrina. Porque es tu iglesia. Cosas grandes y ocultas no quieren saber. Mira, hermano, tú le puedes hablar a esta gente. Hablé con un pastor que alguien me dijo, no, alguien defendiendo. No, yo defiendo a ese pastor, dice. Y así como te defiendo a ti, dice, yo sé que tú eres un siervo de Dios, pero es una persona correcta. Pero le hablé al pastor de lo equivocado que estaba. Yo le dije, voy o quiero ir a hablar con usted, no a predicarle a la iglesia, a hablar con usted, a sentarnos como hermanos. Espero su invitación. Y hasta ahorita, hermano, hasta ahorita. Pero no pudo contradecir nada de lo que le dije. Y cuando le dije, o él me dijo, que se levantan mujeres pastoras hoy en día, porque los hombres no se levantan, decía él. Pues fíjate que hasta él, así le digo. ¿Y usted no ha leído lo que le pasó a Saúl? ¿Ah? Que cuando no llegaba Samuel, él tenía que ir a la guerra, pero Samuel le había dicho, espérate que tengo que primero adorar, hacer un culto a Dios y después te va. En la desesperación de que Samuel no venía, ¿qué hizo?
Él hizo la vez de sacerdote. Cuando a eso a él no le correspondía. ¿Qué hizo Dios a través de Samuel? Te quitó el reino, Dios. ¿Cuántas mujeres de estas que se dicen que porque, oiga, esta es una excusa barata? Es que los hombres no se levantan y yo. Los hombres no se levantan, por eso es que se levantan las mujeres. La mujer no está llamada para gobernar al pueblo de Dios. Está para ayudar, sí, para ser ayuda idónea del hombre, ayudar en la iglesia, pero no para asentar doctrina y dirigir al hombre o a la iglesia, más que al hombre, a la iglesia. Ya hemos hablado sobre esto en la otra enseñanza donde tenía como título, ¿será Dios machista? Ahí hemos hablado de eso. Algún día tal vez vuelva y me toque hablar otra vez cosas como esta, porque así es la vida. Pero ya viendo aquí las cosas como se están dando, hay mucho todavía que hablar. Hay mucha tela que cortar, todavía que hablar de Dios. Este hombre, le dije, ese se quedó callado. Y es que es verdad. Ya a cuántas mujeres de esto, o a todas, tal vez Dios las ha desechado, hermano, por tomar posesión de algo que a ellas no les correspondía. Porque Dios no hay pretexto de que porque no se le... Muchos hombres me han dicho eso. No solo un hombre, muchos. Por eso al hombre este que me dijo así me dijo uno y le di esta respuesta de Saúl, le digo. La misma que le estoy dando a usted. Está equivocado, le digo. Así que tome más en serio las cosas de Dios. En la iglesia de Dios hay muchos hombres con defectos, ministrando las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios. Aquellos defectos que habla en 2 Timoteo, hombres con carácter muy malos, perversos, hombres que en los posteriores tiempos van a ser malos, sucios, porque hablemos así, muy sucios. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a esto se evita. Pero son estos hombres así que están dirigiendo en estos últimos tiempos a la iglesia. Y muchos siervos de Dios están idolatrando a estos ministros. Están a favor porque saben las condiciones, cómo se encuentran, hermano, estas personas. Pero parece que a la gente que está a su alrededor no les importa. No les importa nada. Vive esta gente caminando bajo la corriente de este mundo. ¿Sabe? Me vi un video de aquel tsunami, de aquella inundación que hubo en Dubái, este país árabe. Y veía que había llovido tanto, que había una corriente tan fuerte, ahí pasaban el video, donde los carros parecían barcos, se los llevaba, y se les llevaba esas cosas pesadas. Aparte, un puente grande pasó por ahí también. Y sabes una cosa, que así están las iglesias, son llevados bajo estas corrientes. No importa lo muy fuerte que tú te creas, cuando tú estás seguro de que vas a ser arrebatado también, que suena al final trompeta y eres alzado. Si la corriente de este mundo te está llevando y no puedes, Dios nos manda incluso a caminar en contra de la corriente, aunque estés en ella. ¿Cómo es posible? Como lo hizo Cristo Jesús. Algo imposible, que caminó sobre el agua. Dios puede hacer esto y muchas cosas. No importa qué tan fuerte sea la corriente de este mundo. Cuando tú estás con Dios, cuando tú temes a Dios, cuando tú amas a Dios, Dios no va a permitir que tú camines en ella. Por eso dice las Escrituras que ya es tiempo que te despiertes, te levantes.
Y dejemos de ser holgazanes, hermano. Muchos ven a los siervos de Dios, a los ministros de Dios como unos vagos que no hacen nada. En el mundo mismo dice, mire ese apóstol, ¿qué hace? No hacen nada. Y ellos no se dan cuenta. Son hasta tontitos esta gente del mundo y muchos cristianos incluso. Te estoy diciendo, yo no tengo un trabajo secular, hermano, ahorita. No porque no quiera, no me dan. Pero yo trato de aprovechar lo más que pueda mi tiempo. Te estoy diciendo que 4 meses para esta enseñanza es mucho, hermano. ¿Y sabes por qué? No es porque no sabía qué es lo que tenía que decir, sino que no sabía, no sé cómo muchas veces entrarle a la gente que no entiende. Porque estaba estudiando bien los versículos bíblicos, los capítulos. Y tú te dirás, eso es Dios. Claro que esto es Dios, porque tenemos que prepararnos nosotros. Aquí no tenemos nosotros que andar improvisando, porque esa improvisación es la que lleva muchas veces a la iglesia a perderse. Y Dios quiere que, por eso dice en las escrituras, aquí mismo en Timoteo, dice, ¿para qué son las escrituras? En Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Para eso, esto no es cuestión de que no tenemos que leer, de que no tenemos que estudiar. Por eso digo, a veces la gente tontita dice, ¿y qué le estás dando a ese pastor? Dice, si no hace nada, ese ministro, son vagos, mándalos a trabajar. E incluso muchos cristianos los mandan a trabajar a los ministros. Cuando si eres sacerdote de Dios, tienes que dedicar toda tu vida 24/7 buscando de Dios. Ahora bien, el mundo está en contra de que se diezme, de que se ofrende, que los pastores, pero no se dan cuenta, hermano, cuando van a los estadios, llenan los estadios para ver a un poco de gente que se está divirtiendo jugando a pelota y tienen que pagar la entrada y no se dan cuenta de eso. Cuando viene un cantante, se llenan los coliseos y muchas veces llenan hasta los estadios para ir a ver a ese cantante que gusta de su canción, le gusta lo que él hace. ¿Dónde está trabajando? Los escritores le compran los libros y solo pasa metido en su casa, en una oficina, en un lugar X donde se ha ido a refugiar, a buscar, a hacer ese libro, a escribir sobre ese. ¿Y dónde está trabajando? ¿Cuál es el trabajo? ¿Acaso eso no es trabajo para ti? Muchos dirán, es que eso es trabajo. Lo mismo es para Dios y vamos a ver también eso. Las escrituras lo dicen. Que Dios a sus ministros no tienes como holgazanes, como vagos. Aquellos que buscan, claro está. Aquellos que no están copiando lo que otro dice. Y tú me dirás, ¿y tú no has copiado? Sí, he copiado algunas cositas, sí. Sí. Aquellos que te van a levantar, a ser la nueva criatura. Tengo que hablar de muchas cosas porque si hablan cosas, verdades, muchos de ellos, de estos ministros. Tengo que hablar cosas que me enseñó mi apóstol, mi pastor. Tengo que hablar. Y tengo que hablar de cosas que Dios me da directamente. Tengo que hablar. Que tengo que saber, pues, qué sí, qué no. ¿Cuándo tengo que decir sí? ¿Cuándo tengo que decir no? Estamos en la introducción de esto, hermano. Quería hablar un poquito más suave, pero es que a veces no está en uno. No está en uno saber, hermano, cómo está la iglesia. Es más o menos como cuando tú como padre, hermano, ves a tu hijo que está siendo maltratado, te enojas dentro de ti, hermano. Pues así está la iglesia. ¿Cómo está siendo maltratada, ultrajada, haciendo una iglesia descender y no ascender? ¿Cómo no voy a estar?
enojado conmigo mismo, pero no contigo, no con el ministro, porque muchas ganas tengo de hablar, de predicar, pero a veces uno se siente como con un trapo en la boca, hermano, de saber que la gente no quiere escuchar de Dios. Yo no me aíslo del hombre por mi propia gana, sino porque el hombre es indiferente ya. Tengo que buscar mi lugar. Vamos al desarrollo de esto. Vamos a empezar con la ley de Cristo. Vamos a ver qué quiere decir Cristo cuando llega aquí. ¿Cuál es el propósito de Cristo cuando llega aquí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5, del 17 al 20. Dice así. Jesús dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate este último versículo bíblico. Estamos hablando de la ley, pero mira este versículo último. Es muy interesante. Porque dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en los reinos de los cielos. Fíjate que Dios nos manda. ¿Sabes una cosa? Que cuando estaba Jesús, incluso los apóstoles hablan, ellos podrían hablar en la sinagoga. Jesús predicaba. ¿Sabes que las iglesias de hoy en día son peores que ellos? Porque no te dan acceso a que tú hables. ¿Por qué? Porque la iglesia es de ellos. Cuando Jesús estaba, incluso el apóstol Pablo también, entraba al templo y hablaban y predicaban. Es más, cuando Jesús entra y habla de Isaías, y habla, dice, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí porque me ha ungido. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? Entonces, yo me imagino que toda esta gente quedó, ¿quién es este? Pero si este solamente tenía que leer el ungido de Jehová. Y dice Jesús, ya esta profecía se ha cumplido. Lo que te quiero dar a entender es una verdad que está diciendo Jesús. Él era el ungido, Él era el enviado de Dios. Él era el que esperaban y que no fue recibido por ellos. Pero ellos predicaban ahí, a pesar que sabían que Jesús no hablaba conforme ellos hablaban. A pesar que Jesús le traía una doctrina diferente a la de ellos. A pesar que la doctrina que Jesús le daba no era igual a la doctrina que Moisés le había dejado en la Torá. Pero le permitían hablar. Pero ¿qué hacen hoy en día? Esta gente son peores que estos fariseos, ¿sabes? Porque se han adueñado de la vid, porque la consideran que son ellas. Esa es su casa, ese es su templo. Pero veamos esto que dice, no penséis que he venido a abrogar porque no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo esto se haya cumplido. Y cuando tú lees todo el capítulo 5 de Mateo, tú vas a ver que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Yo digo que ya no es así. Amarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo amarás a tu enemigo. Y en fin, tú vas a escuchar sobre el adulterio, sobre el divorcio,
donde Dios, Cristo, viene a dar ya una enseñanza diferente a lo que ellos tenían. Porque dice, en el 27, dice 5:27, dice, porque oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero mira lo que dice Cristo ahí. Pero yo os digo, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué viene a hacer Jesús? A dar una doctrina diferente. A que cuides tu corazón. Por eso en Isaías le reprochas, te acercas a mí con tu boca y con tu corazón me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Porque tu corazón piensas perversidades y vienes con ese corazón así. Porque el Dios más importante es lo que tengas en tu corazón que lo que hagas delante de los hombres. Porque tú te puedes portar bien delante de los hombres, pero estás mal en tu corazón. No volvamos hipócritas, en pocas palabras, porque no demuestras lo realmente que eres tú. Ahora Dios quiere que cuides este corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te fijas? Entonces, al tú estar pensando en adulterio, ya fornicaste, ya adulteraste. ¿Y qué se le hacía a los hombres de esos tiempos? Se los lapidaban. Las mujeres se los lapidaban. Eran muertos, hermanos. Por eso dice, oíste que fue dicho. Entonces Dios quiere que empieces a cuidarte ya no solamente ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. Es decir, Dios, muchos dan por abrogada la ley de Dios. Muchos dicen, que eres legalista. ¿Qué legalista si la ley continúa? Porque la ley es la que te da el conocimiento del pecado. Porque si no hay ley, ¿cómo vas a conocer el pecado? Porque si en una calle de alto tráfico no hay señales de tránsito, el tránsito va a ser un caos, más que todo en estos tiempos que vivimos. Entonces, la ley es puesta para eso. ¿Y qué vino a terminar Dios? Esto, con esos ritos que te estoy diciendo. Que ya no eres lapidado, que ya no... Muchos dicen, es que Dios nos vino a ablandar, dice. Ya nos vino a ablandar. Así dice. Porque antes te lapidaban, ahora ya no, dice. Y yo le digo mentira, ahorita es peor, le digo. ¿Por qué es peor? Porque tú no sabes cuándo estás muerto. Porque eso es lo que le dice en la iglesia del Apocalipsis. Tú crees que estás vivo, estás muerto, pero ellos caminan como que están vivos, como que no pasa nada. Pero dice, por eso dice, tú crees que estás vivo. Por eso digo, es peor. Porque ellos no lo ven peor, porque no hay agresividad, no hay dolor en su cuerpo. Esteban fue lapidado. Yo a veces pienso que cuando Esteban fue lapidado, él tal vez no sintió el dolor de esa lapidación. ¿Sabes por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Yo que voy a tener tiempo, hermano, de decirle una lapidación, que la gente me caiga a piedra, me esté matando a piedra, estar viendo que si está Dios ahí, y está el Espíritu Santo, y está Cristo ahí, y tenerla todavía, lo último, decir, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Yo creo que me estoy preocupando por lo que las piedras que me están cayendo. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, mira lo que le pasó a Esteban. Es diferente. Él ya sabía que la muerte le llegaba. Pero es triste saber que tú no sabes que ya estás muerto, que las doctrinas que te enseña el hombre natural, porque son naturales, hermano, de este mundo, de estos llamados hijos de Dios, te llevan al descenso. Y no saber que estás muerto. Y les enseñan la seguridad. No, que vas a ser arrebatado, es que te vas con el Señor. Cuando en ellos, muchas veces nosotros vemos una señal. Hermano, preocuparse si te vas o no te vas. Tú decir, es que tú no tienes fe. Es que es bueno preocuparse, porque te lleva a mejorar cada día. No te estacionas, hermano.
Busca de Él cada día. Busca la comunión pero eso se siente seguro, hermano. Viven mal. Muchos de estos dicen, no te metas con el ungido del Señor. Así dicen estos hombres. Y hablan mal contra la gente que dice que está en contra de él. Hablan mal. Muchos los llegan hasta a maldecir a los que hablan mal de ellos. Y no es que hablan mal por su cuenta, sino por sus actitudes. Y estoy hablando de esta persona sin burlarme, porque hay uno de estos hombres, Edgar, que se burla de esta gente. Y él pone como respaldo, es que Elías se burlaba de los profetas, pero Elías no siempre se andaba burlando de ellos. Tal vez fue una sola vez. Pero tú te acostumbraste y tú lo ves bien. Haces tus chistes, haces tus muecas, burlándote de la situación por la que está pasando. El que tengas la razón de lo que está viendo no te da para que hables así. El que tú veas las cosas que ellos están haciendo no te da la razón para que te burles así. Porque tienes que considerarte a ti mismo que te puede pasar. O te sientes tú también, Edgar, muy seguro de que no te va a pasar nada. O que quieres agradar a los oyentes, Edgar, para hacerlos reír. Quieres también ser tú un Dante Gebel. Como yo dije hace más de 20 años, que era el bufón del evangelio, porque él siempre hacía reír. Yo no estoy, una mujer dice, a mí me gusta escucharla porque me hace reír. ¿Acaso Dios me ha traído para hacer un bufón aquí? Gente que está llorando, que está gimiendo, hermano. Y yo te voy a traer aquí una enseñanza para hacerte reír, porque tú te encuentras mal. No te digo que no te puedas reír, yo puedo hacer reír. Es más, yo hago reír a mucha gente, hermano, cuando estoy en mi vida así secular, se puede decir, con la gente. Yo la hago reír. Pero cuando vengo aquí, vengo como un doctor a atender pacientes que están en terapia intensiva, hermano. Y yo no tengo tiempo para reírme sabiendo que la gente está muriendo, que la gente está descendiendo, que la gente no está ascendiendo como debe de ascender. ¿Cómo voy a tener tiempo para reírme? Puedo también hacer reír a la gente aquí en la ilustración de la palabra, que sí me ha tocado que gente se ha reído, porque ilustro la palabra cuando la enseño en lo natural, para que lo entienda en lo espiritual. Y es hora que la iglesia empiece a caminar con la mirada hacia arriba y dejar las cosas aquí abajo. Cuando tú vas a las escrituras, tú ves a un Cristo hablando de este pueblo. Mira, las cosas de Dios están ahí, las encontré ahí, hermano. Encontré hasta versículos bíblicos que no le había tomado atención. No que no los había leído, sino que no les había tomado atención. Ve si aquí está claro esto. Ve si encontraba versículos bíblicos así. Ve, este versículo ha sido mal interpretado. No es así. Me meto en el Señor. Este no ha sido mal. Y Jesús viene y les hace ver a la gente de su tiempo qué es lo que hizo David. Porque dice que vieron a los siervos de Cristo, a los discípulos de Cristo, que estaban comiendo. Esto está en el 12, Mateo 12, donde habla Mateo 12:1, dice, en aquel tiempo Jesús por los sembrados, aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Pero era día de reposo. Y ellos dijeron, está mal. ¿Qué hacen? ¿Cómo van a hacer eso en el día de reposo? Y le dice Jesús, que ustedes no han leído lo que hizo David. Cuando tenía hambre, entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solamente lo tenían que comer los sacerdotes. Y no se lo comió él, sino que se lo dio, dice, a los que estaban con él, sin ser sacerdotes. ¿Ustedes no han leído eso?
Y así, versículo. Por ejemplo, a Jesús lo tenía, que era el hijo de David. Y Dios le hace así. ¿Y por qué dice David en los Salmos? Dice el Señor a mi Señor. ¿Por qué si es su Señor? ¿Por qué? Si es el Señor, ¿por qué le dice mi Señor? Dando a entender que no era hijo de David. ¿Por qué? Era hijo de Dios. Y les hacía ver cosas como esas que estaban escritas ahí y que no las habían visto. Les recuerda también de Jesús, de cómo los sacerdotes profanan el día de reposo, en el día de reposo, y son sin culpas. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? De cómo dice que ya no le puedes dar carta de divorcio a tu mujer. Porque antes Moisés, ¿por qué se lo permitió? Por la dureza de su corazón. Pero en el principio no era así. Los dos eran una sola carne. Vino a poner los puntos sobre la I. Y tú ves ahí, dice Dios, todo lo que él vino a decir, lo que ya no se tenía que hacer. Pero nunca dijo, ¿oíste que fue dicho, tendrás que diezmar? Ahora ya no vas a diezmar. No dice. Y no vas a encontrar un versículo bíblico aquí donde Dios diga, o sea, Jesús diga, esto no es así. Esto no es así. Y es que Dios no vino a abrogar nada de esto. Las cosas de Dios continúan, hermano. Están ahí. ¿Qué será vagancia de nosotros nomás? Qué poco interés. Te estoy hablando de versículos. Y así encontré versículos bíblicos aquí. Buscando, porque ya la gente, muy sinceramente, yo los escucho. Yo los veo por la calle del diezmo, las ofrendas, que sí, que no, y me tenían así. Entonces dije, voy a hablar del diezmo y las ofrendas. Y voy a buscar, voy a preguntarle a Dios, porque yo le pregunto a Dios cómo es las cosas. Y después cuando el siguiente día voy a los versículos y comienzo a encontrar una cosa y comienzo a encontrar otra. Porque estoy escudriñando. Aunque la escritura no me dice directamente que tenga que escudriñar las escrituras. La escudriñé. Escudriñar encuentro. Como lo de Tesalónica. Cuando Pablo le estaba hablando acerca de Dios. Ellos no se conformaron. Y es que así deben de ser mucha gente, hermano. Como los de Tesalónica. Que Pablo les hablaba y ellos llegaban a su casa. En el momento libre que tenían, en el descanso que ellos tenían, me imagino que es así porque es mejor. Por eso digo, si no tienes paz, estás mal, no vas a entender nada. La preocupación no te deja abrir el entendimiento. Ellos abrían la escritura para ver si lo que decía Pablo era verdad. Pregunta, ¿los estás haciendo? Porque yo te invito a que todo esto que yo te estoy leyendo, te enseño, lo leas, que busques en las escrituras. Si es que la estoy malinterpretando, lo estoy dando texto fuera de contexto, dímelo. Pero muchos de estos ministros así, que son los muy teólogos, los muy estudiados, hablan de texto fuera de contexto, pero tú hablas lo mismo. Hablas de un texto fuera de contexto, lo has entendido mal, porque ellos han dicho, es que la Biblia dice esto. Edgar, Armandito, Núñez y muchos más. Y hablan así. Las cosas serias, hermano. Por eso es que ellos están con la mirada aquí en la tierra y no pueden ver la gracia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. Que son hermanos en Cristo, sí son. Que aman a Dios, sí lo aman. Pero necesitan alzar su cabeza y ver las cosas de arriba, como dice Tesalonicenses 3 del 1 al 2. Busca las cosas de arriba. Búscalo a Cristo, porque en Él estamos, en Él vivimos. Y Él te va a enseñar todo lo que Él quiera. Dije poco nada, hermano, ahorita. Mañana, la otra semana, vamos a seguir hablando. Dije que iba a tratar de que esta enseñanza sea lo más corta posible, pero casi no he avanzado. Casi no he avanzado. Porque quiero dejar bien claro esto, quiero que entiendas esto, pero trato de darlo lo más rápido posible para que lo entiendas.
Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho, busca de Dios. Amén.